Buenos días, Iglesia de Redentor. Y que Dios le bendiga. Gracias por esta oportunidad para celebrar la presencia del Señor aquí en este mundo, aquí en el santuario, aquí en Baldwin Park y también en sus casas o las diferentes áreas. Yo doy gracias por el pueblo del Señor aquí en Iglesia de Redentor. Recibí mensajes cuando están en el hospital. Vio o escuchan el mensaje o los cantos y es parte del cuerpo de Jesucristo, es parte de la familia de Dios. Vamos a leer escritura en la Biblia, en el libro de Salmo. Pongan sus pies por favor aquí en el santuario o están en sus casas, es posible. Salmo 51 y vamos a leer el primer versículo. Y dice en la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Va conmigo en versículo 10. La palabra de Dios dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este momento, para predicar tu palabra, para escuchar a tu voz. Ayuda a tu iglesia en este momento. Ayúdame, Señor, porque somos humanos. Pero necesitas, Señor, a participar en tu palabra, a participar con tu presencia. Ayuda, Señor, el mundo. Yo oro por el mundo, por el país, el ciudad, las comunidades aquí, Señor. Es necesario para experienciar tu presencia otra vez más. Gracias por este día, el primer día de la semana, una nueva semana. Gracias, Señor. Todos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Sentarse, por favor. La semana pasada incluyó muchos eventos de cambio, caos y quizás confusión. Desde las elecciones a nivel nacional, estatal y local hasta el clima de cambio de temperatura, de cálido a frío y lluvia. Es bueno tener buenas noticias en una temporada de cambios. Hay muchos efectos de esta temporada en nosotros. Parece que los medios de comunicación, los eventos y las experiencias nos rodean de malas noticias. Lo presenciamos todos los días de nuestra vida. Hay tragedias, injusticias, maldades y malos comportamientos entre los humanos. Hay muchos efectos en nuestra perspectiva de la vida. Hay efectos mentales, hay efectos físicos o incluso espirituales. Quizás es por eso que muchos de nosotros encontramos tanto gozo al leer la Biblia. Si bien no omite el lado oscuro o malo de la vida pasada, ni tampoco ignora las realidades dolorosas. La palabra de Dios ofrece esperanza más allá de todo esto. Razones para seguir adelante a pesar de las
desilusiones y enfermedades, dolores de cabeza y angustias, sufrimiento, vergüenza y pecado. El centro del Evangelio, cuando todo en la vida parece triste y malo, siempre está la buena noticia, el Evangelio, el cual tiene efectos en nosotros. La tema por esta mañana es los efectos del Evangelio. Es parte para las letras de Pablo a proclamar Evangelio. Este es el Evangelio, una buena noticia no solo para unas pocas personas especiales y selectas, sino para todo el mundo. Nuestro estudio actual, la historia del Evangelio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, analiza las perspectivas del panorama general de las Escrituras. Observamos cómo las profecías, los patrones y las figuras del Antiguo Testamento finalmente hablaron de la revelación del plan de Dios para la redención en Jesucristo. A medida que pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento, desarrollamos una base para comprender a través de los evangelios lo que la Biblia enseña sobre quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías prometido. La historia del Evangelio se trata de Jesús. En el libro de los Hechos exploramos la primera misión del Evangelio, que continuar en la actualidad. La misión se trata de Jesús. El nombre de Jesús sana. El nombre de Jesús salva. El nombre de Jesús es poderoso. De manera similar, cuando examinamos la carta de Pablo, aprendemos de los efectos del Evangelio. La carta de Pablo a los romanos sirve como carta de presentación de la fe cristiana. El Evangelio. Un escritor sugiere que la carta a los romanos es el principal documento de la verdad cristiana. Esta es la carta más larga y quizás más influyente de Pablo. Sirve como una introducción a la creencia de Pablo sobre el Evangelio antes de visitar a los cristianos en Roma. Además, Pablo sintió la necesidad de poner por escrito el mensaje que había estado predicando durante 25 años y una conexión con su misión dada por Dios de llevar el Evangelio al mundo gentil. Pablo comienza identificándose a sí mismo como un autor calificado. Está llamado a ser apóstol, está apartado para el Evangelio. Él cree que Jesucristo resucitó de entre los muertos y es el Señor. Es Señor. Gracias a Dios. Es a través de Jesús que recibió la gracia y es su evangelio. Vamos a leer en Romanos, capítulo 1. Luego, Pablo dirige su atención al lector, aquellos que están llamados a pertenecer a Jesucristo. Expresa agradecimiento por la fe de ellos y ora por ellos. Su esperanza es verlos para darles ánimo y fortaleza porque han recibido el Evangelio.
Pablo conocía las malas noticias y los tiempos difíciles, tensiones, pruebas y tribulaciones. El núcleo de la carta es el Evangelio, las buenas nuevas. Cuando todo en la vida parece triste y malo, siempre hay buenas noticias. Cuando todo en la vida parece triste y malo, siempre hay buenas noticias. Pablo comparte los efectos del Evangelio. Primero, el efecto del Evangelio de la salvación. Va conmigo en Romanos capítulo 1 y versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree. El tema principal de toda la carta es el regalo de Dios de la salvación espiritual. Pablo abre el diseño de toda la carta. El objeto del Evangelio es la salvación. Estas son buenas noticias. En el Antiguo Testamento, Dios se revela como aquel que salva a su pueblo. En Salmo 27, Salmo 88, el Evangelio resulta en salvación. Es salvación mediante el poder de Dios. Pablo comparte que todos son pecadores y merecen ser castigados por el pecado. Pablo no usa la salvación para referirse al rescate de los peligros temporales, sino a la liberación espiritual del pecado, la muerte y Satanás. Salvación, en griego es soteria, podría significar liberación, preservación. El Evangelio es el instrumento salvador. En contraste con el poder político y militar de Roma, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Jesucristo es el camino a la salvación. La salvación es un camino con dos lados: el don de la gracia de fe y todos los que reciben. El efecto del Evangelio es salvación. Salvación para todos. Miren la última parte de este versículo 16 de capítulo 1 de Romanos. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa fue la misión de Pablo: llevar el mensaje del Evangelio al mundo gentil, a los judíos y a la gente de todas las naciones fuera de la comunidad judía. El Evangelio es para los romanos y el Evangelio es para nosotros. Mientras que a nosotros nos gusta dividir, segregar, separar, el Evangelio nos une, trae a todos a la salvación. Y no nos da vergüenza estar incluidos en la historia del Evangelio. Pablo no tenía un sentimiento de miedo o vergüenza que la impidiera predicar. Fue el Evangelio, las buenas nuevas, la verdad convincente de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es un efecto. Otro efecto del Evangelio es
el efecto de la justicia en el Evangelio. Va conmigo en versículo 17 de capítulo 1 de Romanos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Allí lo puede ver. Eso está en el Evangelio. El Evangelio está en lo correcto o a los ojos de Dios. No hay una expresión más importante en la carta que esta. La rectitud es posicional. Debido al Evangelio, somos justificados ante Dios. Esas son buenas noticias. Los efectos del Evangelio es justicia revelada. La justicia no se fabrica. La justicia se revela, se lanza, se revela cuando aceptamos el Evangelio. Por los romanos, el momento de la revelación fue aquel en el que escucharon por primera vez el Evangelio. Es la cualidad de ser recto, colma las expectativas puestas en una relación. Dios nos da justicia a través del Evangelio. No podemos ganarnos la posición correcta. No podemos comprarla. No podemos ir a la escuela y ganarnos una posición correcta. Este es el efecto del Evangelio. La justicia se revela y la justicia restaurará. El Evangelio nos restaurará una relación correcta con Dios. Debido a nuestro pecado estamos separados. Sin embargo, debido a Jesús, por el Evangelio somos restaurados. Es necesario que tengamos una posición correcta para comparecer ante Dios. El plan o proceso diseñado por Dios para nosotros es llegar a ser justos o justos ante a sus ojos. Todo el objeto de la venida del Mesías era hacernos justos ante Dios. Algunos de nosotros hemos estado fuera de relación con otros. También debido al comportamiento humano hay separación y una relación rota. Sin embargo, el Evangelio restaurará nuestra posición correcta ante Dios. La frase justicia de Dios es equivalente al plan de Dios de justificar al pueblo. Los efectos del Evangelio son salvación, justicia y el efecto del evangélico de la vida. Miren la última parte del versículo 16 de capítulo 1 de Romanos. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo cita la verdad del oro del Antiguo Testamento de Habacuc, capítulo 2 y versículo 4, cuando dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La fe no es solo una creencia mental. Hay muchos que creen. La fe es como viven los justos. Vivir por fe en el presente. La persona
justa, la persona que tiene una relación correcta con Dios, continuó viviendo por fe. Es por fe que recibimos el Evangelio. Sin fe, el Evangelio no tiene efecto. Quizás una mejor comprensión es que vivimos por nuestra fe en el Evangelio. La fe revela una confianza en Dios. La fe es lo que crees y pones en acción. La fe es cuando actúas como si Dios te estuviera diciendo la verdad. La fe dice menos sobre ti y más sobre lo que realmente crees que es verdad acerca de Dios. De verdad, ¿crees que eres salvo? Entonces, actúa como tal. ¿De verdad crees que estás en posición correcta con Dios? Entonces, vive así. Los justos viven por su fe en el Evangelio. Vivir por fe no es solo para el presente, también es para el futuro. Con demasiada frecuencia vivimos por fe solo para el presente y nos olvidamos que vivimos por fe para el futuro. La fe no se centra en la calidad o cantidad de nuestra creencia humana. La fe es un enfoque en lo que es verdad sobre lo que creemos. Creo que Dios me ha dado la salvación. Soy salvo ahora y seré salvo en la eternidad. Creo que Dios ha enviado a Jesús como la primera de muchas resurrecciones. Entonces, ya sea que viva o muera, vivir por fe me lleva a la eternidad. Si las cosas no salen como yo prefiero aquí en la tierra, funcionarán en el futuro. Vivo por fe que Dios tiene la eternidad para mí. Dios tiene un lugar para mí. Dios tiene un destino para mí. Pablo estaba preocupado por los hermanos de Roma. Quiere conocer los efectos del Evangelio. Pero miren el versículo 21. Dice de capítulo 1 de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo fue claro, la gente no tiene excusa ante Dios. Afirmaron ser sabios y volvieron tontos. Aunque conocer el justo decreto de Dios, de que quienes hacen tales cosas merecen la muerte. No solo continúan haciendo estas mismas cosas, sino que también aprueban a quienes las practican. Sin embargo, aquí está el Evangelio. Hay buenas noticias. Es el poder de Dios para salvación. Nos hace justos a los ojos de Dios y es la base de la vida. Esa es la historia del Evangelio. Esos son los efectos del Evangelio. Mantenga la fe. Viva por su fe en la palabra de Dios, de lo que dice acerca de usted. Un canto dice, mis pensamientos eres tú, Señor. Mis pensamientos eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño.
me has dado amor. Esa es la palabra de Dios y el pueblo de Dios dice, amén.